Hola, hola, un gusto saludarlos. Estamos aquí en el quinto módulo de Coaching Nutricional y Alimentación Consciente. Qué hermoso proceso a mitad de camino, casi a punto de llegar a los finales de esta hermosa formación que junto con el profe Rolando hemos diseñado y creado para compartir con ustedes. Buen día, profe Rolando, ¿cómo está? Buen día, Vero. Buen día a toda la gente que siempre nos acompaña. Y bueno, estamos a la mitad de la formación, contentísimo, contentísimo con el proceso que estamos llevando a cabo. Somos agentes de cambio, entonces esto es muy importante. La mitad del aula número 5, genial. Esto es realmente motivante, muy emocionante llegar ya al aula número 5. ¿Qué temas vamos a estar enfocando el día de hoy, Vero? Así es, profe Rolando. En esta mitad del trayecto de coaching nutricional y alimentación consciente, vamos a estar hablando de algo tan interesante como no todo alimento es alimento. ¿A qué referiremos con esta presentación? Vamos a hablar de alimentos industriales versus alimentos naturales. Vamos a hablar de comidas chatarras, que son los alimentos empaquetados, enlatados, refrescos, es decir, las gaseosas, los calditos en cubo. Vamos a hablar del problema de los alimentos light, los edulcorantes, las leches de larga vida, carnes procesadas, salchichas, embutidos, tocinos, picadillos. Vamos a hablar del glutamato monosódico, que es el GMS tan conocido en algunas etiquetas. Vamos a hablar de los colorantes, de los espesantes, saborizantes artificiales y de todos estos alimentos, que serán alimentos todos estos alimentos mencionados anteriormente. Así mismo es. Entonces, a estar atentos entonces, y porque hoy en día el tema de las industrias, entonces con las propagandas, entonces vienen por ahí algo camuflayadito que no nos cuentan toda la verdad. Entonces, este es muy importante, estas distinciones son muy, pero muy importantes a tener en cuenta. Así es, profe. Eh, Hablamos de los alimentos naturales, entonces que según la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los alimentos naturales son aquellos a los cuales no se ha añadido ningún componente, es decir, no se les ha adicionado industrialmente sal, azúcar, grasas u otros componentes y tampoco han recibido un tratamiento industrial. Entonces, los más naturales, entonces aquello que se pueda entonces tomar de la planta, por así decirlo. O sea, en este caso las frutas y las verduras crudas, ¿no? Entonces ya después podemos procesarlo un poquito para consumir, para adaptar al gusto, al paladar y esas cositas, pero no pasar al otro. A medida que vamos haciendo eso, entonces nos vamos alejando de lo que es un alimento natural. Podemos identificar entonces a los alimentos naturales porque son perecederos, a corto plazo, no dura tanto, entonces porque tiene una fecha entonces de caducidad, por así decirlo, porque es un proceso, es algo biológico, se va descomponiendo, entonces no dura mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la leche que las abuelas tomaban? Entonces, que se ordeñaba, se ponían eso, por más que se llevaba al refrigerador, eso no dura 3 días, entonces automáticamente comienza un proceso de descomposición biológico, entonces, y hoy en día dura tanto tiempo. ¿Por qué será que dura tanto tiempo? Porque tiene conservantes, tiene productos químicos. Y esos productos químicos nuestro cuerpo no reconoce como fisiológicos. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta. Dentro de este grupo de alimentos se encuentran las frutas, las verduras frescas, tubérculos, legumbres, semillas, frutos, carnes, mariscos, huevos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy, muy importante a tener en cuenta.
Luego tenemos los alimentos que son mínimamente procesados, que son a los cuales no se le han añadido ingredientes, pero sí han recibido un mínimo procesamiento que no altera su naturaleza. Por ejemplo, se los lava, pasteuriza, se limpia, se congela, se esteriliza, se fermenta, sin producir alcohol o se envasa. Estos últimos alimentos son más fáciles de almacenar y de conservar por más tiempo, pero son igualmente pero son igualmente alimentos y no productos. Dentro de esto encontramos entonces el yogur, las leches, los lácteos, vegetales, hortalizas congeladas o envasadas y semejantes. Son mínimamente procesados, ¿okay? Ya dejó de ser natural, pero está todavía dentro de lo recomendable, dentro de una alimentación consciente. Luego ya avanzamos un poco más en los alimentos que son procesados, en donde ya la industria pone entonces la mano ahí y bueno, ya se le adiciona materia grasa, sal, azúcar, aditivos y otros componentes. Y entonces esto, a la larga, consumir estos productos entonces produce lógicamente una respuesta fisiológica de nuestro organismo en donde se va debilitando nuestros propios órganos, se va taponando, se va ensuciando. Entonces, a medida que vamos consumiendo alimentos muy, muy procesados, van ocurriendo estas cosas entonces. Luego tenemos ya los ultraprocesados, en donde son altamente procesados a partir de ingredientes industriales, en donde se puede identificar los alimentos entonces durables, apetecibles y lógicamente lucrativos para la empresa. Entonces, listo a consumir, aquello que viene todo deshidratado, enlatado, empaquetado, aquellas pastas instantáneas, las papas fritas, los snacks comerciales, los chocolates, la bollería industrial, aquellos potecitos entonces que vienen, las papas, los nuggets de pollo, los palitos de pescados, etcétera, etcétera. Entonces, aquellas barritas que vienen, el polvito mágico, las hamburguesas, etcétera, etcétera. Todo lo que están listos para consumir, entonces ya son ultraprocesados, ya contiene químicos más pesados. Entonces, lastimosamente, hoy en día es una cuestión muy cultural, entonces dejarse de lado lo natural y empezar a consumir aquello que es ultraprocesado. De paso nomás compramos para la cena, por el camino nomás compramos la comidita, compramos en un potecito, ya está todo listo, no genera trabajo, no hace falta más nada, de repente le ponemos al microondas, ya está todo, todo ya está el famoso pre, entonces lo que está precocido, y ya muchas veces ya son preparados, predigeridos, todo esto entonces nos afecta enormemente a nuestra salud. ¿Podrías decirnos, Vero, qué es una comida chatarra? Bueno, mira, les cuento que la comida chatarra, los alimentos chatarras, también llamados como comida basura, son aquellos alimentos que son poco saludables. Volviendo un poco a los conceptos anteriores, son aquellos que ya no son naturales y no son saludables tampoco para el organismo. Esto es debido a la cantidad de elementos que reciben en la industrialización, los nutrientes químicos que reciben en los procesos de producción. Entonces esto hace que se vuelvan nocivos para el cuerpo, y el cuerpo ya no los reconoce como algo natural, sino como algo totalmente tóxico. Además reciben este nombre por la cantidad de calorías que contienen, que suponen estas calorías no aportan ningún tipo de valor nutricional, solamente son calorías. La comida chatarra suele tener más popularidad entre los niños y los adolescentes. Este fenómeno puede ser explicado por la publicidad y los medios de comunicación masiva, la globalización, la estandarización de determinados hábitos alimentarios y en la mayor parte de los países del mundo. O sea que esto es parte ya de una cultura, un hábito cultural que nuestros jóvenes y nuestros niños adquieren en el proceso de adquirir alimentación chatarra o basura en las escuelas, en la calle, y qué bonito sería poder trasladar
los alimentos naturales, ¿no? Como por ejemplo programas de frutear la escuela, cambiemos la galletita por una manzana, y ese tipo de programas que son tan interesantes como para ir generando hábitos saludables. Las consecuencias más visibles de estos cuadros nutricionales son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, los problemas cardíacos. Hay muchos jóvenes y niños con problemas cardíacos a corta edad, además de los problemas serios de corazón. Y hablemos tampoco de las caries, la celulitis, envejecimiento prematuro, aumento de colesterol y aparición de determinados tipos de cáncer. Es cierto que estos químicos a nivel orgánico generan un montón de consecuencias cancerígenas y reactivas en el cuerpo. Existen 6 tipos. Vamos a presentar 6 ejemplos. Es una variedad de tipos diferentes de comidas que podemos ubicar dentro del grupo de los llamados alimentos chatarra, comida basura, y vamos a resumir los 6. Comida rápida. La comida rápida es la que a menudo se asocia más fácilmente a este tipo de alimentos que son tan poco saludables. Por ejemplo, las hamburguesas, las pizzas, salchichas, los hot dogs, y son alimentos muy populares, especialmente entre la gente joven, pero con efectos pero muy negativos en la salud de quien los consume en exceso. Segundo, la bollería industrial. Este grupo de alimentos también es representativo de la comida basura. En él encontramos las donas, los alimentos con cantidades excesivas de azúcar y en general de manera industrial. Del mismo modo que con la comida rápida conviene no abusar de la bollería industrial para minimizar el riesgo de padecer diabetes y obesidad. ¿Quieres pasar, profe, la página? El tercero de los alimentos que vamos a hablar es los alimentos fritos, como por ejemplo el pollo frito, las patatas fritas y los establecimientos de comida rápida. Hay algunos snacks y en general todo tipo de alimento que haya pasado por este proceso. Son poco recomendables para mantener la dieta sana y equilibrada y también pueden ocasionar graves problemas de salud, así que no a los fritos. El cuarto es las bebidas gaseosas, las tradicionales y tan típicas bebidas gaseosas en nuestras familias. Las bebidas gaseosas entran dentro de esta consideración por sus elevados niveles de azúcar, así como su elevado nivel de componentes químicos. Pueden llegar a relacionarse con algunas enfermedades también, como obesidad, diabetes y tipos de cáncer. Continuamos. El quinto alimento de los que vamos a hablar son los precocinados, como mencionábamos anteriormente. Estos alimentos precocinados contienen todos los ingredientes negativos, todos, igual que la mayoría de alimentos chatarras, pero estos suelen contener aún mayor cantidad de aditivos, conservantes y colorantes. El sexto son los productos congelados, los alimentos que nosotros elegimos frizar y guardar en nuestro freezer y heladera. Los productos congelados no son negativos para la salud por el hecho de ser congelados, pero por sí, digamos, sino que a menudo este tipo de alimentos son comidas que están ultra procesadas y con una gran cantidad de aditivos y conservantes. Así que congelar nuestros productos no es malo, pero tratemos de que sea siempre de manera natural. Vamos a hablar de las 10 razones por las que no deberías comer enlatados. ¿Nos cuentas? Sí, justamente tenemos hoy en día la costumbre también de comprar todo lo que está enlatado, abrir la latita y ya está todo. Entonces, ¿por qué no es recomendable consumir alimentos enlatados? Primero, por el bisfenol A, que es una sustancia química que se encuentra en las latas, aluminios y estaño principalmente, entonces donde las industrias utilizan esto para recubrir por dentro. Entonces, este componente, este compuesto químico está presente entonces en las latas y lógicamente de las latas pasan
a los alimentos, ¿no? Y se relaciona con las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer o infertilidad, entre otras cosas. Eh, los alimentos, el estaño es un inconveniente, entonces perjudicial para el organismo, que puede provocar irritaciones cutáneas, oculares, como problemas neurológicos. Este aumenta cuando las latas conservan, están a punto de caducar, o cuando se abre la lata y se deja en contacto con el oxígeno, con el aire. Entonces, esto va aumentando su grado de toxicidad. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. La sustancia que reviste a las latas por dentro lleva por nombre resina epoxipa, y su función es evitar que los alimentos toquen el interior de la lata. Esta resina, que es plástica, se adhiere a los alimentos y luego, sin saber, los consumimos, o sea que nos vamos plastificando por dentro, entonces, a medida que vamos consumiendo estos tipos de alimentos. Los alimentos enlatados ciertamente hacen creer que poseen cierta frescura al abrirlos, puede percibir su olor, pero para que esto suceda se le agregan muchos químicos muy nocivos para la salud, que se encargan de mantener el olor en los alimentos y evitar su deterioro, pero a nosotros nos perjudica. Los alimentos enlatados poseen sodio. Esto afecta el sistema cardiovascular, lo cual provoca los conocidos problemas de hipertensión. El hecho de poner los alimentos en las latas de aluminio es por su peso ligero y bajo precio, pero puede suponer problemas para el organismo en caso de fugas. Las fugas de aluminio, los productos en lata pueden llegar a provocar enfermedades y problemas relacionados con la memoria. Los alimentos enlatados están repletos de conservantes para tratar de garantizar sus propiedades y ser aptos para el consumo durante un periodo de largo tiempo. El hecho de ser productos con conservantes artificiales no hacen que se conviertan perjudiciales para las personas sanas, pero sí se debe limitar su consumo en embarazadas, niños, bebés, ancianos, etc. Pero ya sabemos entonces que al tener estos componentes dejan de ser naturales, y al dejar de ser natural, introduciendo al organismo entonces en cantidades, lo que pasa es que muchas veces no podemos medir esas cantidades, porque tomamos un poquito acá, un poquito ayer, otro poquito hoy, y mañana vamos al otro poquito, y así vamos sumando entonces gran cantidad, porque no nos damos cuenta. Entonces, cuando vienen las advertencias por las latas, dicen no pasa nada por consumir esto porque tiene baja cantidad, pero lo que pasa es que nosotros no controlamos esa cantidad que vamos consumiendo. También nos habla entonces Leslie Fink, un nutricionista de Nueva Zelanda, explica que quitarle la cáscara a una fruta o una verdura tiene menos contenido de fibra, y este tipo de proceso es común en los alimentos enlatados, o sea que va perdiendo fibras, entonces también, que es muy importante para el tránsito intestinal. Entonces también esto ocurre con los alimentos enlatados. Entonces, para Miguel Portaserra, que es catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos dice que el contenido en bisfenol A puede ser un factor importante para el aumento de peso. Sabemos hoy en día entonces que el sobrepeso es preocupante a nivel mundial. Cada vez tenemos personas más obesas, tenemos niños obesos, entonces tenemos criaturas ya entonces que va teniendo esa tendencia al aumento de peso, a la obesidad, entonces que prácticamente genera y bueno, y es un factor entonces predisponente para ciertas enfermedades. Entonces el aumento de peso, la gordura acumulada, las grasas acumuladas, entonces el tejido adiposo que se acumula en exceso en el cuerpo humano, entonces lógicamente es perjudicial para nuestra salud. Aparte de eso, afecta gravemente nuestra calidad de vida. Se sabe que las resinas de BPA, de bisfenol A, son un disruptor endocrino, es decir, puede alterar el funcionamiento hormonal, lo que se vincula con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, ¿no? También con el tema de las tiroides. Sabemos que hoy en día está aumentando bastante el tema de los problemas de las tiroides, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo. Entonces, hoy en día, ¿por qué? Porque son cuestiones hormonales. También tenemos casos de infertilidad, tenemos casos también entonces relacionados con
el funcionamiento hormonal, ¿sí? Tenemos entonces los ciclos menstruales de las mujeres, entonces que se alteran, tenemos entonces aquellos cambios hormonales que afectan entonces a nivel emocional, todas estas cositas entonces que tenemos acá entonces un factor muy importante a tener en cuenta, lo cual es el BPA entonces que vamos consumiendo. También tenemos casos entonces en el caso de los varones también entonces que se suma el tema de la impotencia sexual, entonces porque es una cuestión hormonal. Entonces todo esto tiene que ver con los alimentos que vamos consumiendo. Entonces es muy importante a tener en cuenta esto, ¿sí? Seguimos avanzando. ¿Qué podemos decir de las bebidas gaseosas, Vero? Bueno, hablamos de las bebidas gaseosas, son una mezcla de agua filtrada, dióxido de carbono, edulcorantes, azúcar y acidulantes. Imagínense lo que tomamos en nuestros refrescos. Los síntomas relacionados con el consumo excesivo de gaseosas pueden ser dolor de cabeza, temblores, arritmia cardíaca, problemas para dormir o insomnio, depresión, náuseas, vómitos, micción frecuente, disminución de la masa ósea, es decir, la osteoporosis. El consumo de azúcar está relacionado con síntomas del intestino permeable. Permite que las sustancias pasen del intestino al torrente sanguíneo, cosa que puede provocar problemas de obesidad y otras enfermedades metabólicas. Cuanto más se investiga sobre este microbioma, más sabemos sobre el efecto negativo que tiene el azúcar sobre este, ya que este dulce alimenta las levaduras y las bacterias malas del intestino. Una cantidad elevada de azúcar añadido, como la que tienen la mayoría de nuestras bebidas carbonatadas, las bebidas gaseosas, los refrescos, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, incluso los diversos tipos de cáncer. Las bebidas gaseosas se deben al alto contenido de azúcar. Seguramente puedes llegar a pensar que las versiones light son una opción más saludable, pero lamentablemente esto no es así. No obstante, la realidad es que resultan tan perjudiciales como las normales. ¿Por qué? El aspartamo es un edulcorante artificial que se usa muy a menudo en este tipo de bebidas light, y al ser consumido se divide en 3 compuestos químicos: la fenilalanina, ácido aspartico y metanol. Los 2 primeros son aminoácidos que una vez en el organismo pasan directamente al torrente sanguíneo, por lo que pueden afectar a los procesos neuronales. El metanol, en cambio, es aún mucho más insidioso. Se convierte en formaldehído, una sustancia cancerígena que puede pasar la barrera hematoencefálica. Es decir, la barrera que protege el cerebro es totalmente invadida por el metanol. El cuerpo de la mayoría de los animales tiene la capacidad de procesar el formaldehído en una sustancia inofensiva, pero nuestro cuerpo carece de esa enzima necesaria para realizar tal transformación o cambio. Evidentemente, debido al modo en que nuestro organismo procede al aspartamo, resulta bastante nocivo para nuestra salud. De hecho, este edulcorante se ha relacionado a menudo con una gran variedad de cáncer, como el cáncer de hígado, el cáncer de pulmón, el de pecho, incluso los tumores cerebrales. Así es que seamos muy conscientes y muy cuidadosos a la hora de consumir refrescos y ese tipo de gaseosas que contienen estas sustancias tan pero tan tóxicas para nuestro organismo. Bueno, profe, ¿quieres contarnos los calditos en cubo, los tradicionales? ¿Qué nos puedes decir, profe, de esto? Sí. Pero un poquito antes de entrar al caldito de cubo, simplemente aumentar un poquito lo que dijiste. Entonces, debemos cuidar la salud de nuestros hijos, de nuestros niños. Entonces, a no dar gaseosas, entonces refrescos carbonatados, esas bebidas, cola,
o cualquier otro tipo de bebida. Entonces ya solemos ver hoy en día entonces que en el biberoncito entonces ya le colocan, ya entonces ahí ya le dan a la criatura inocente. Entonces para tener en cuenta entonces que esa no es lo apropiado, no es lo adecuado. Sí, ahora pasamos en el tema de los calditos en cubo, tan popular hoy en día porque da sabor a nuestra comida, porque da aroma, y bueno, y las propagandas nos dicen entonces que si nosotros amamos nuestra familia, tenemos que dar amor, y el amor está en este caldito de cubo. Entonces, pero esto es una falacia, esto es una fantasía, ¿sí? Estos calditos en cubo, también llamados pastillas de caldo, dado de sopa o cubito, dependiendo de la región, la zona o el país en donde uno está, es una forma de almacenar caldo de carne, pollo, pescado, hasta verduras, de una manera sencilla, concentrada y deshidratada. La palabra técnica para referirse es caldo bouillon, que deshidratado permite empaquetarlo, crear caldos instantáneos. Son fáciles de conservar y su aplicación es muy sencilla. Tan solo hay que disolverlo en un líquido caliente y asunto solucionado. Facilita el trabajo. Pero el compuesto principal de este tipo de calditos en cubo es justamente el glutamato monosódico, que a su vez lleva entonces con el aditivo E621, una sal potenciadora, que es el glutamato monosódico que ya habíamos mencionado entonces, que está relacionado. Pero estos estudios entonces afirman que puede estar ocasionando entonces enrojecimiento, mareo, actividad cerebral parecida al dolor de cabeza, respuestas nerviosas, reducción de la capacidad cognitiva y cerebral, disminución de la hormona leptina, daños neurológicos, obesidad tras consumo prolongado, esterilidad femenina, efecto tóxico y precursor del cáncer. Los estudios del glutamato monosódico también se refieren entonces al famoso síndrome del restaurante chino, que de repente podemos estar buscando entonces información al respecto también. Entonces, ¿de qué se trata el síndrome del restaurante chino? Porque justamente son ellos los que consumen en exceso entonces, y bueno, de ahí salió entonces su nombre. Este síndrome que incluye, síntomas de mareo, enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, cansancio, y muchas cosas entonces que afectan a nuestra calidad de vida. Entonces esto es muy importante a tener en cuenta, que los calditos en cubos no son naturales, son alimentos procesados. Por lo tanto, se está alejando de lo natural, y al alejarse de lo natural no puede ser saludable. Entonces esto es una cuestión de lógica muy simple. Salir de lo natural entonces no es. Siempre les suelo decir a mis estudiantes entonces en el colegio: ustedes encuentran una planta de Coca-Cola en donde da fruta de Coca-Cola, no, entonces no es natural. Ustedes encuentran tal cosa que sale de una planta colgado, no, y bueno, entonces no es natural. Pan, ustedes salen colgados, no, pero es de trigo, pero sí, claro, es de trigo, pero es procesado. Entonces, a limitar su consumo, a tener en cuenta que esto dejó de ser natural porque fue procesado. El trigo en forma cruda no podemos consumir, entonces por eso se procesa, pero tampoco tenemos que pasar al otro extremo de abusar y estar comiendo todo el día pan. Entonces, esas cositas son lo que solemos hablar entonces en la clase de Ciencias Naturales y Salud. Bien, por el otro lado tenemos a los colorantes, entonces, que también generalmente viene con los alimentos procesados. Entonces, varios de los aditivos para dar el color característico a las gaseosas causan diferentes alteraciones como alergias e hiperactividad. Conocemos hoy en día entonces muchas criaturas, entonces, y generalmente se quejan las abuelas, se quejan los padres y dicen: no, pero este chico es tan hiperactivo. Nosotros que estamos trabajando con niños, con adolescentes, entonces tenemos bastantes casos de hiperactividad hoy en día. Entonces, ¿y por qué ocurre esta hiperactividad? Justamente está relacionado con el tema de la alimentación y el sistema moderno de vida que hoy en día estamos teniendo, entonces a nivel de los estímulos que estamos viviendo en nuestra sociedad.
La mayoría de los colorantes causan reacciones alérgicas, ¿eh? Sabemos hoy en día entonces que los chicos que cualquier cambio de clima, y bueno, entonces ya aparece, entonces cambia, se le culpa al clima, se le culpa a los virus, se le culpa a cualquier cosa, se le culpa incluso a los genes de las reacciones alérgicas, pero nunca se habla de que la alimentación juega un papel preponderante, importante en todas las reacciones alérgicas que experimentamos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque son liberadores de histaminas, ¿eh? La mayoría de los colorantes provienen de la hulla, el carbón, ¿eh? Entonces, tenemos, por ejemplo, el colorante amarillo 5, la tartrazina o E102. Entonces, cuando vemos las etiquetas, leemos E102, entonces eso se asocia con los problemas respiratorios, causa asma, goteo de nariz, urticaria. Si se mezcla con analgésico o aspirina, entonces esto potencia su efecto. Y generalmente no nos damos cuenta, consumimos esto y bueno, me duele la cabeza, tomarle una aspirina encima. Y ahí estamos prácticamente aumentando entonces el efecto de estos colorantes. El colorante caramelo usado en las bebidas para dar el color marrón provoca alteraciones sanguíneas, cáncer en animales de experimentación. El color se logra mezclando azúcar con nitratos y sulfitos a alta presión. Colorante cochinilla o ácido carmínico E120 proviene de insectos, causa disminución de crecimiento en animales de experimentación, produce hiperactividad y alergias en niños. Entonces, a tener en cuenta entonces de los colorantes. Bien, seguimos avanzando. ¿Podrías hablarnos, Vero, entonces de los problemas de los alimentos light? Hoy en día tan famoso, entonces es light y la gente asocia light como sinónimo de salud. ¿Qué podríamos decir al respecto, Vero? Así es, profe Rolando. El tema de los alimentos light, ¿qué cotidianos son en nuestra vida? Tomarlos como algo natural, ¿no? Pero bueno, para comenzar a hablar de los alimentos light, es necesario que hablemos del significado de la palabra light y light. Proviene del inglés, significa ligero. Los productos light simplemente indican que tienen una reducción del 30% de las calorías del producto original y para ello las industrias reducen la cantidad de grasa o cambian lo más calórico por algo más sintético, de menor caloría, como el azúcar por aspartamo, por ejemplo. Para conseguir elaborarlos, se suelen sustituir los componentes alimentarios químicos o naturales que aportan calorías por otras sustancias que no las aportan o en menos cantidad energética. Los productos light pueden encontrarse en versiones de yogur, leche, jugos, gaseosas, chicles, caramelos, golosinas, mermeladas, papas fritas y un sinfín de alimentos light que recordemos que estos alimentos contienen la mayoría alimentos químicos sintéticos. Los edulcorantes artificiales o sustitutos del azúcar son sustancias que se utilizan reemplazando la sacarosa, azúcar de mesa, para endulzar alimentos y bebidas. Su poder edulcorante es mayor que el del azúcar, por lo que se necesitan menos cantidades y su valor calórico es mucho menor, por lo que de entrada parecen muy interesantes para la pérdida de peso o para tratar alguna patología de diabetes. Aunque el azúcar no es nada bueno y la Organización Mundial de la Salud sugiere que no superemos las 12 cucharillas al día, algunas alternativas para endulzar comidas y bebidas tampoco son mucho más saludables. Es el caso de los edulcorantes artificiales, que han sido relacionados con problemas de salud como el aumento de peso, la demencia, las enfermedades cardiovasculares y también el cáncer. Continuemos hablando de los productos light. A continuación, profe, ¿quiere contarnos el breve panorama de los supuestos peligros de los edulcorantes? Y sí, justamente sucede con muchos pacientes, con muchos coaches de repente, entonces que dice, no, yo ahora dejé de consumir azúcar,
pero uso edulcorante y no consigo bajar de peso. Entonces, por ahí están algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. A continuación, hablamos entonces de las reacciones que causa entonces el aspartamo, por ejemplo, las reacciones alérgicas, entonces debido al contenido de la sacarina, de algunos edulcorantes que pueden provocar reacciones como dolores de cabeza, erupciones en la piel, problemas respiratorios, secreciones nasales, inflamaciones cutáneas, aumento de peso, justamente produce un efecto inverso a lo que estamos buscando, lo cual es entonces tener un peso saludable. Visión y audición, entonces especialmente el aspartame, un edulcorante aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar de mesa, puede provocar un acortamiento de la vista, pérdida de la audición, tras uso prolongado. Entonces, la presencia de ciertos aminoácidos en el aspartamo, que actúa como una neurotoxina, ¿qué sería la causa de estos y otros problemas? El sistema nervioso también se ve alterado. Entonces, el uso continuo de edulcorante también ha dado señales entonces, de provocar cuadros de depresión, pánico, pudiendo llegar incluso a incentivar el desarrollo del trastorno bipolar. Lógicamente, estos estudios se necesita profundizar, pero como ya habíamos mencionado, entonces en la naturaleza no encontramos esto. Por lo tanto, es artificial, deja de ser natural, porque no encontramos todo lo que no encontremos en la naturaleza en un estado natural, deja de ser natural, valga la redundancia, por lo tanto, no puede ser saludable. Daños celulares. Esto sucede especialmente en el cerebro a través del estrés oxidativo que produce el edulcorante aspartamo, además de incrementar riesgo de tumores cerebrales y muerte de las células cerebrales. Por eso es pero muy importante consultar siempre entonces con el médico de los inconvenientes de los edulcorantes, pero siempre hay que ir escuchando entonces, como se dicen, otras campanas, porque sabemos que hoy en día tenemos entonces también gente que defiende y lógicamente gente entonces que está contra. Y bueno, y están los intereses creados de por medio, entonces el tema lastimosamente es dime quién te paga y te diré a quién defiendes. Entonces cuando generalmente se hacen congresos sobre salud y bueno, generalmente un edulcorante es lo que está auspiciando, entonces ¿qué va a decir el nutricionista al doctor? Tiene que decir, no, este edulcorante es buenísimo, yo lo uso. Entonces, pero esto no significa de que sea sano, de que sea natural, porque lo haya dicho el doctor fulano de tal, la doctora fulana de tal, o de repente entonces el nutricionista fulano de tal o fulana de tal. Sin escuchar cómo va reaccionando tu cuerpo. Nuestro cuerpo es distinto, no somos iguales. Entonces, ahí está. Es un proceso, es un trabajo interno de cada uno de nosotros que tenemos que ir haciendo para saber en qué momento uno va a ir dejando o en qué momento entonces es el momento de hacer nuestro quiebre y decir, no, basta. Hasta aquí yo voy con esto. Ahora voy a lo más saludable, voy a cambiar por esto. Entonces, para esto están las herramientas que estamos brindando en el coaching nutricional y alimentación consciente. Así es, profe Rolando. Esa es nuestra intención más importante, acercar estas herramientas a cada una de las personas para que puedan hacer uso saludable de cada uno de los alimentos desde el conocimiento y haciendo un aporte a toda esta temática. Según la Organización Mundial de la Salud, también hay algo para destacar. Nosotros hablábamos en un momento de los 5 venenos blancos. Estos 5 venenos blancos son altamente adictivos, altamente nocivos y adictivos porque generan una costumbre, y salir de esa costumbre de consumirlos resulta muchas veces muy difícil. Y aquí estamos nosotros entregando estas herramientas para acercar una posibilidad, una nueva manera de alimentarnos, sin que eso signifique un caos o un quiebre muy fuerte. Simplemente un cambio de hábitos de manera saludable y amorosa. Así mismo es.
Bien, luego tenemos entonces el tema de la leche larga vida. ¿Por qué la leche tiene larga vida hoy en día? ¿Qué está pasando? Entonces, esto no es natural. No es natural que la leche dure meses y meses y meses en un cartoncito. ¿Por qué dura meses y meses? Algo está pasando. Si la leche en su estado natural, ordeñado, no dura mucho tiempo. Lógicamente porque la industria ha metido la mano ahí, y se tiene hoy en día con las altas temperaturas. Generalmente esto se pasteuriza y se recalienta hasta más no poder. Entonces, se tiene hoy en día lo que técnicamente se conoce como reacciones de Maillard, justamente por el científico que ha investigado esto, lo que se conoce como glucosilación o glicación no enzimática de proteínas. Se trata de un conjunto complejo de reacciones químicas que se produce entre las proteínas y los azúcares reductores que se dan al calentar. No es necesario que sea a temperatura muy alta. Justamente por eso estamos insistiendo en consumir alimentos crudos como frutas y verduras, porque al cocinar se producen estas reacciones que justamente entonces ya cada quien puede profundizar este tema investigando más sobre las reacciones de Maillard y la alimentación. Entonces, son productores entonces de las reacciones de moléculas cíclicas y policíclicas que aportan sabor, aroma. Entonces, ese sabor, ese aroma que muchas veces vemos en las comidas, entonces tiene una reacción de Maillard. Y justamente esto está asociado con el cáncer hoy en día, entonces como precursor entonces del cáncer, es cancerígeno. Grupo carbonilo de azúcar, que no fue sino hasta 1953 cuando se descubrió el mecanismo de las complejas interacciones que producen. Entonces, el tema de la leche larga vida, hay que analizar un poquito, pensar un poquito, ¿por qué tiene larga vida? Evidentemente porque algo dejó de ser natural, por eso tiene larga vida. A pesar de que nosotros no recomendamos consumir lácteos bajo ningún sentido, porque no está diseñado biológicamente entonces. Sí se llegó a consumir entonces en épocas anteriores, los antiguos empezaron a consumir porque había escasez de alimentos. Hoy en día, gracias a Dios, no tenemos esa escasez de alimentos. Si nos falta un poquito más, entonces, ciertas distinciones, falta ponerse las pilas, como se dice entonces, y organizarnos para comer cada vez mejor, para alimentarnos de una manera más natural y más amorosa. Porque también es una forma de amarnos a nosotros mismos, de cuidar nuestro propio templo, que es nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo por el cual nos desplazamos entonces en este hermoso planeta. Así es, profe Rolando. Así es. Bien. Tenemos también entonces el tema de las carnes procesadas, las salchichas, los embutidos, los tocinos, los picadillos, son alimentos procesados. Los estudios de la OMS considera carne procesada cualquier tipo de carne que ha sido transformada con salazón, curado, fermentación, ahumado u otros procesos para mejorar el sabor y preservar el alimento durante más tiempo. Esto incluiría el bacon, las salchichas, las hamburguesas, también los embutidos. La mayoría de ellos son de carnes de vaca o de cerdo. Este grupo también incluye embutidos hechos con sangre, carne picada de ave o vísceras. Entonces, ejemplo de carnes procesadas incluyen salchicha, jamón, carne en conserva, cecina, carne seca, así la carne en lata, los picadillos que vienen entonces, ya habíamos mencionado hace poquito entonces el tema de los enlatados, las preparaciones, las salsas a base de carne, todo esto entonces son carnes procesadas, ¿sí? Lo cual contiene una gran cantidad de productos químicos. Entre ellos, entonces, tenemos acá un estudio de la Organización Mundial de la Salud realizado en el 2015 que emitió un informe que aseguraba que las carnes procesadas, como los embutidos, son cancerígenos y se clasifica en la misma categoría que el tabaco y el plutonio. Mira qué interesante
este informe. Entonces, el grupo realizado por 22 científicos de 10 países distintos, entonces a través de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Muchas veces no se da tanta publicidad a estos estudios, entonces, ¿por qué? Porque hay intereses creados, entonces, ¿eh? Entonces, el choricito tal, que une a la familia los sábados y estas cositas, entonces, siempre pasan más por la radio, por la televisión, ¿eh? Y bueno, entonces estos informes científicos más o menos que se deja un poquito de lado. Entonces se han basado sus conclusiones en los resultados de más de 800 artículos de investigación que se han publicado al respecto. Entonces los alimentos procesados contienen nitritos y nitratos que al ser calentados se convierten en cancerígenos. Entonces el choricito a la parrilla, el choricito al horno, entonces estas cositas, entonces hay que reducir ese consumo. Entonces, es para tener en cuenta, porque no es natural. Entonces, los aditivos alimentarios, lo mismo que los nitritos, como en el caso del nitrato sódico, el E251, el nitrato potásico, el E252, ambos se emplean en elaboración de productos cárnicos cocidos y curados, para garantizar la higiene, ya que este tipo de alimentos requiere un cuidado muy especial durante todo el proceso de elaboración y conservación. Pero también son añadidos en muchos casos para darle a este tipo de productos ese sabor y color tan característico. El problema que surge con los nitratos que ingerimos se pueden transformar en nitritos y estos reaccionan con los aminoácidos presentes en el estómago, dando lugar a la formación de nitrosaminas, sustancias con efecto cancerígeno. Además, al cocinar los productos cárnicos con nitritos añadidos a altas temperaturas, también pueden formar nitrosaminas. Aunque este caso se produce en menor proporción que durante el proceso de digestión. Según los expertos, existe una fuerte relación entre la temperatura aplicada durante la cocción y la formación de nitrosaminas en este tipo de productos cárnicos, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta todo esto, a moderar su consumo, y vamos por una alimentación más consciente hasta ir erradicando de nuestra alimentación, hasta ir sacando completamente estos tipos de alimentos, o por lo menos consumir de vez en cuando, entonces, para dar tiempo a que nuestro cuerpo pueda ir haciendo una higiene profunda, ir eliminando sustancias tóxicas. Pero si no damos tiempo a nuestro organismo, lógicamente entonces esto va a llegar un momento que va a colapsar. Bien, desde la alimentación consciente, ¿qué alimentos procesados debemos evitar, Vero? Si podrías decirnos, por favor. Así es, profe, qué importante tener en cuenta qué alimentos deberíamos evitar a partir de hoy, de este momento, generar acción. Hoy tratemos de evitar todo tipo de bollería, de postres envasados, basados en harina, todos los pancillos esos exquisitos que solemos ver, vamos a evitarlos. Evitemos las pastelerías, los postres basados en lácteos, todas las mousse de chocolates, las galletitas dulces, las saladas. Además, evitemos las golosinas, los caramelos, los chupetines. Todas esas cosas vamos a partir de hoy también a evitarlas. Evitemos consumir palomitas de microondas, especialmente esas que vienen de colorcitos. Evitemos consumir los cereales del desayuno, esos que vienen con azúcar. Las mermeladas industriales, recordemos que todo esto tiene glutamato, que tiene químicos sintéticos, tratemos de evitarlos. Evitemos el cacao en polvo, evitemos todos esos batidos. Evitemos el pan blanco, sobre todo el de molde, el de los derivados, por ejemplo, las tostadas, esos palitos o grisines como los llamamos en Argentina, los biscotes. Evitemos los aperitivos tipo chips y todos los similares. Vamos a evitar a partir de hoy todos los alimentos que vienen precocinados, como por ejemplo las pizzas, las lasañas, los San Jacobs, y todos esos que vienen rebozados, como también las sopas instantáneas. Evitemos a partir de hoy la comida rápida. Evitemos las hamburguesas, los kebab, los perritos calientes o los hot dogs. Evitemos todas las carnes procesadas, los choricitos al horno o a la parrilla, como dice el profe. A partir de hoy, evitemos todas estas sustancias, reconsiderando que son totalmente tóxicas y nocivas para nuestro organismo. También seamos conscientes a la hora de consumir ketchup, mayonesas, todos esos
ese tipo de salsitas o aderezos son altamente nocivos para nuestra salud, como también los embutidos, todos los preparados de carnes, como las nuggets, los jamón yorks, las salchichitas de Frankfurt, y todos los refrescos y zumos, incluso los isotónicos, el té con azúcar y todo ese tipo de bebidas con azúcares, con endulzantes, con edulcorantes o con conservantes, evitemos a partir de hoy, seamos conscientes y pensemos, como decíamos al principio, ¿estos alimentos son alimentos? Excelente, 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 pero asimismo tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso, es un peregrinar, es un camino que debemos ir recorriendo, debemos escuchar nuestro cuerpo, debemos ir viendo las reacciones que estamos teniendo. Entonces, el paladar es una cosa, lo que es fisiológico es otra cosa, lo que es rico el paladar muchas veces no es bueno a nuestro cuerpo y tenemos que tener en cuenta porque muchas veces también la gente me dice, profe, ¿cómo yo veo que mucha gente consume y no le pasa nada? Entonces, cada cuerpo es distinto, cada cosa es diferente, pero tenemos que tener en cuenta que un cuerpo muy intoxicado funciona a medias, o funciona muy por debajo del nivel que tiene que estar funcionando. Pasan muchas cosas, hay muchas cosas que nosotros no vemos, como cómo es su salud, si esa persona puede dormir, si tiene presión alta, cuántas pastillas está tomando, está consumiendo al día, qué hace, qué tipo de salud tiene para poder catalogar que tiene salud. Por ejemplo, yo siempre le suelo dar el ejemplo a mis estudiantes. Vamos a suponer que una persona fumadora, le damos 5 cigarrillos, fuma como si nada, 5 cigarrillos sin ningún problema. Nosotros que no somos fumadores, fumando un solo cigarrillo, lo vas a pasar pero fatal. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo lo acumula, su organismo trata de proteger, entonces esos productos químicos nocivos lo guarda en algún lugar del cuerpo, pero eso no significa que sea saludable. Así es que esta es la reflexión que queremos dejarte. Verónica y yo entonces estamos muy agradecidos con el proceso que estamos experimentando, que estamos teniendo. El aula número 5, la mitad, es motivo de entusiasmo, de alegría, entonces llegar ya al número 5. Así es que vamos cerrando ya entonces esto, el aula 5. Sabemos entonces que tanto Verónica como yo estamos disponibles entonces para cualquier consulta, para seguir avanzando en este proceso de coaching nutricional y alimentación consciente. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias por elegirnos siempre. Gracias, Vero. Gracias a todos entonces por estar presente, por estar firme en este proceso y por ser un agente de cambio muy importante en este planeta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Rolando. Realmente un gusto contar con su experiencia, con su conocimiento y con todo esto que en temario a temario nos compartes y vamos compartiendo con el resto de nuestros queridos colegas para incorporar nuevos hábitos de alimentación consciente y para adquirir también las herramientas necesarias para acompañar a nuestros clientes, nuestros coachees, a elegir una nueva manera de caminar y transitar sus vidas desde el amor y desde el cuidado de nuestro propio cuerpo, más allá de pensar en el bajar de peso, no, sino incluyendo esta conciencia de que nuestro organismo sea realmente un templo saludable, donde cada uno de los alimentos sea un nutriente natural, no algo elaborado, producido, industrializado, sino mejor algo natural y lo más natural posible. Así es que muchísimas gracias a usted, profe Rolando, muchas gracias al contexto de la CMC y a cada uno de ustedes que día a día nos acompañan en el grupo, en los asesoramientos, y a cada uno de ustedes que están caminando por este pequeño trayecto de formación, y los felicito por haber llegado hasta el 5º capítulo de esta hermosa historia de coaching nutricional y alimentación consciente alimentarte. Muchas gracias.